Este día, hermanos, voy a hablarles de libertad. ¿Cuántos aman la libertad? Porque hay libertad, todavía nosotros estamos aquí. Pero hay gente, hay hermanos que ellos no tienen la libertad que nosotros tenemos. Nosotros libremente pudimos llegar a este lugar, congregarnos, y aquí estamos, como un solo pueblo, exaltando el nombre de Dios. Pero hay hermanos que no pueden hacer esto. Están confinados en sus casas. No les permiten congregarse. Entonces, en este momento no hay libertad para todos. La hay para unos y para otros no. De manera que nosotros, por la gracia de Dios, debemos en este momento estar contentos por la libertad que tenemos, ¿no es cierto? Bajo el título, Trump repara la injusticia en contra de la iglesia por causa de la pandemia. Bajo este título, quiero hablar ahora de la libertad. Han pasado tantas cosas en esta pandemia, pero una de las que han pasado, yo las considero, hermanos, muy trascendental. Y es lo que ha ocurrido en los días pasados, propiciado por el presidente Donald Trump. Él, en relación con la iglesia, al darse cuenta que la reapertura de la economía consideró como esenciales abrir las clínicas de aborto, abrir las ventas de licor, abrir los cines, abrir hasta las discotecas. Él, cuando miró que todo eso se consideró esencial para abrir la economía y que las iglesias estaban quedando de último, él entonces miró eso como una injusticia, la cual él dijo que lo iba a reparar en el siguiente video que les pongo en este momento. Today I'm identifying houses of worship as essential places that provide essential services. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Thank you very much. Thank you. ¿Qué les parece? Para nuestros amigos que solo están oyendo en la radio, él acaba de decir que hoy, dice, estoy identificando las casas de adoración como lugares esenciales que proveen también servicios esenciales. Dice que algunos gobernadores aquí en los Estados Unidos han entendido que las licorerías y los centros de abortos son esenciales, pero han dejado, dice, fuera a las iglesias y otros lugares de adoración. Y eso, dice, no es correcto. Así que estoy corrigiendo, dice, esta injusticia y nombrando los lugares de adoración como esenciales. Ahora, hermanos, independientemente de los motivos que lo llevaron a él a hacer esta declaración, no vamos a negar que ha dicho una gran verdad, ¿no es cierto? Pues el congregarse, hermanos, es parte esencial
de la vida espiritual. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Hermanos, la reacción a las palabras del presidente Trump no se hicieron esperar. Algunas a favor y otras en contra. Veamos el siguiente video. Esta iglesia de Chicago desafió la orden de la alcaldesa de la ciudad y abrió sus puertas a los fieles para 3 servicios religiosos, 2 de ellos dentro de sus instalaciones y 1 al aire libre por considerarlo esencial. Nosotros creemos que la iglesia es esencial, al igual como ir a la tienda es esencial para nuestros cuerpos, comprar comida, ¿verdad? Como esta iglesia, decenas alrededor del país decidieron reabrir sus puertas este domingo a pesar de las órdenes locales de no hacerlo. El primer amendment, ¿cómo se llama? Protege a nosotros. Governors need to do the right thing. Dicen que apoya lo dicho por el presidente Trump, quien apeló a abrir iglesias, sinagogas y mezquitas en todo Estados Unidos. Si el presidente dijo que era esencial, es por algo lo dice. Entonces nosotros también creemos que es esencial, lo basamos en nuestros principios de fe y por eso nos reunimos, guardando el distanciamiento, usando la máscara. La iglesia bautista Solid Rock en New Jersey también desafió la orden estatal y abrió sus puertas en medio de medidas especiales de higiene. Pero otros pastores consideran que abrir los sitios de fe muy pronto podría acarrear más peligro de contagios. Esto podría traer riesgo de que hagamos más funerales, de que más gente termine en los hospitales y de que niños pierdan a sus padres y abuelos, dice este pastor. Sin embargo, algunos asistentes a las iglesias aseguran que el riesgo existe en todas partes. No, en ningún momento nadie puede decir de que no hay peligro en las tiendas, en los bases, en los mismos carros, en la misma familia. Entonces, eso decir que solo aquí hay peligro de contagio sería ser ignorante. Y precisamente este fin de semana, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades emitieron una guía detallada sobre recomendaciones de higiene para la reapertura de sitios de fe. Algunas de las iglesias que reabrieron sus puertas desafiando la orden de gobernadores y alcaldes podrían enfrentar sanciones económicas. Aún así, dicen que continuarán con sus servicios tanto de manera presencial como vía internet. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión. Ustedes pueden ver, hermanos, cómo las iglesias han abrazado con grande regocijo esas palabras del presidente. Me llamó mucho la atención las palabras que dijo el hombre que entrevistaron ahí. Él dijo que es de ignorantes pensar que hay más riesgo de infectarse al ir a congregarnos a un templo que al ir a una tienda o abordar un medio de transporte colectivo. Así que postergar la apertura de las casas de oración no tiene ningún sentido. Por otra parte, hermanos, ya se sacrificó la libertad religiosa por bastante tiempo para bajar la curva. Ya se le dio a César lo que es de César. Ha llegado el tiempo de darle a Dios lo que es de Dios. En ese sentido, tiene razón el presidente al decir que está corrigiendo la injusticia y nombrando también los lugares de adoración como esenciales. Pero, hermanos, Satanás está enojado con un presidente así como Trump. Pues vean el siguiente video. Satanic Temple. Satanic Temple? We're atheists and we're Satanists. Are you for or against Trump? We're against Trump. Why? Why do you think? He's going to take most of our rights away. Not happy about that. We want to protect you. Because it's where it comes off of the metal rim. Como ustedes miran, ahí están los agentes de Satanás. Ahí van los satanistas diciendo que están en contra de un presidente como Trump porque les está negando, dice, sus derechos. ¿Y a qué van? Sin duda, a hacer un ritual para que este presidente sea destituido. No faltó rápidamente el análisis de los pastores evangélicos acerca de esto. Pues vean el siguiente video. A través de este video no se necesita mucho discernimiento ni mucha profundidad. La iglesia tiene que estar al lado contrario de donde opera el diablo. Analiza este video, porque este video deja claro
que está operando en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto amerita una explicación que no todos se las pueden dar o no las quieren dar, pero yo se las voy a dar. Satanistas marchan en Washington pidiendo que el presidente Trump quede fuera de la presidencia. Y yo voy a hacer unas preguntas y yo quiero que usted comparta este video importante. Ahí usted está viendo la marcha de los satanistas camino a las escalinatas. Ahí lo estamos viendo, vamos a darle un poquito hacia adelante. Ahí los ven haciendo sus oraciones, sus peticiones a Satanás, pidiendo que el presidente Donald Trump sea quitado de la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué los satanistas piden a Donald Trump fuera? ¿De qué lado hay algunos líderes? ¿Por qué los satanistas no lo quieren? Ahí usted está viendo este video de mucha importancia y quiero que usted escuche lo que voy a hablar simplemente para que usted vea el panorama en los Estados Unidos está a otro nivel. Volvemos al tema del presidente de los Estados Unidos y dejo algo muy claro. Donald Trump es un personaje semejante al Ciro de la Biblia. Es este gobernante que Dios levanta en un momento específico para hacer una obra conforme a la voluntad de Dios, como Dios hizo en un momento dado, que levantó al rey Ciro para proteger a Israel de sus enemigos. Donald Trump no es que es un devoto pentecostal evangélico, no, pero sí responde a los intereses de Dios. Sí es pro Israel, sí es pro Biblia, sí es pro oración, sí es pro vida, sí cree en la familia tradicional. Responde a lo que la Biblia dice. Esto no es un tema si es pentecostal, si es de Dios, sino es donde está inclinado los intereses. Y él responde a la Biblia, responde a los intereses escriturales. Pues entonces la iglesia respalda a Donald Trump. Entonces los satanistas gritan que este hombre salga, que sea quitado de la presidencia. Entonces, ¿de qué lado tiene que estar la iglesia? ¿Del lado de los satanistas que piden que se vaya, o del lado del pueblo de Dios que ora para que Dios haga su voluntad en los Estados Unidos? Su voluntad, porque eso es lo que tenemos que hacer, pedirle a Dios que establezca su voluntad, y definitivamente esto deja claro. Ahora la pregunta que se hace y que yo le hago a usted: ¿usted está del lado de los satanistas que piden que se vaya? ¿O usted está orando para que Dios permita que ese hombre se quede porque respeta, ejecuta y pide que se haga lo que la Biblia dice? La bola está en tu cancha. Hermanos, los evangélicos vienen diciendo desde hace ratos que Trump es una réplica del rey Ciro en este tiempo. Es más, hasta hacen la comparación de Isaías 45 con el presidente número 45 de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Isaías 45 se habla del rey Ciro. Leamos qué dice ahí la Biblia acerca del rey Ciro. Isaías 45, vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice la Escritura: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos,
Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Hermano, Ciro ni había nacido y Dios ya había puesto su mirada en él, ya le había puesto nombre y lo llamó para ser rey. ¿Por amor de quién dice aquí? Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Ciro era un rey pagano. Ciro era un rey idólatra. Ciro era un rey que no era la persona indicada desde el punto de vista cristiano para que siguiera los lineamientos del Señor. Pero dice que por amor de sus escogidos, dice Dios, por amor de su pueblo, lo escogió a él, le puso hasta el nombre para que él obrara de acuerdo a los propósitos de Dios para con su pueblo. Bueno, tendrán entonces razón los pastores evangélicos al comparar a Trump con el rey Ciro. Si así fuera, ¿cómo no va a estar enojado Satanás? Si hoy por hoy es el presidente que estorba los planes del nuevo orden mundial. Hoy por hoy él es la piedra en el zapato de los que quieren imponer ese nuevo orden mundial, al menos en lo que se logra ver. Pues hermanos, no ha habido hasta ahora un presidente que diga que los lugares de adoración son esenciales y que es una injusticia de que todavía sigan cerrados. Creo que si algo deberían imitar los presidentes del mundo, es esto que ha dicho Donald Trump. Personalmente, sigo las noticias de mi país y vi cuando el presidente de El Salvador puso el comunicado de cuándo es que le tocarían las iglesias abrir. No, eso aparece allá bien lejos. Pero se abrió aquí, se abrió allá y las iglesias para después. Hermanos y hermanas, no ha salido otro presidente en el mundo que reconozca que eso es una injusticia. Dejar a Dios por último. De manera, mis hermanos, que los presidentes que siempre a veces imitan lo que se hace en Estados Unidos, deberían de imitar esto del presidente de esta nación, de que ha reconocido que es una injusticia tener las iglesias todavía prohibidas para que se reúnan, pero sí muchos otros negocios. Lamentablemente, hermanos, algunos presidentes y gobernadores se parecen más al faraón de Egipto, al no permitir todavía a las iglesias que se abran. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Vamos al libro de Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 3. Éxodo capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Éxodo 9, versos 1 al 3. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir
y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Hermanos, noten ustedes el mensaje que lleva Moisés de parte de Jehová a Faraón. Deja ir, ¿qué cosa? A mi pueblo. No es una recomendación, no es una sugerencia, sino que es, ¿qué cosa? Una orden que viene ¿de dónde? Del Señor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero hermanos, esto de dejar ir a mi pueblo para que me sirva no es otra cosa que dejar ir a mi pueblo para que me adore. Pues así se lo había hecho ver anteriormente en el capítulo 5, vean ustedes, de aquí mismo de Éxodo y el versículo 1. Capítulo 5, verso 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme, ¿qué cosa? Fiesta en el desierto. Pregunto, ¿estamos nosotros en este momento celebrándole fiesta a nuestro Dios? Los servicios de adoración son las fiestas de Jehová. Los servicios de adoración es cuando el pueblo se goza, cuando el pueblo le hace fiesta al Señor. De manera que cuando le dice, deja ir a mi pueblo para que vaya a celebrarme fiesta en el desierto, le está diciendo, déjalo que me vaya a adorar. Pero Faraón no quería soltar al pueblo. Faraón lo quería tener retenido, como dije, están haciendo varios presidentes en este tiempo. Pero miren ustedes cómo respondió Faraón, versículo 2. Siempre de aquí de Éxodo 5. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermanos, yo no conozco a Jehová, lo que significa es, yo no tengo ninguna experiencia con ese Dios, yo no tengo ninguna relación con ese Dios. Y tristemente lo llevó entonces a desafiar al Señor. Y eso es lo que tristemente algunos presidentes y gobernadores también están mostrando en el mundo. Están mostrando que ellos solo conocen de política y no conocen a Dios por experiencia. Pues de lo contrario, las iglesias hubieran sido las primeras en ser autorizadas para abrir. Pues dice la palabra, buscad primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero aquí se han abierto negocios, se ha abierto de todo, y las iglesias ahí van quedando relegadas. ¿Cómo se mira que los gobernantes conocen más de política y de economía que de Dios? Porque de lo contrario, ya estuvieran todas las iglesias en el mundo abiertas buscando de Dios. Mis hermanos, no han entendido los gobernantes que Dios se merece homenaje de parte de sus hijos, y que ese homenaje, hermanos, no se lo tiene que quitar ninguna pandemia, ni ningún hombre, ni siquiera la OMS le tiene que quitar a Dios el que el pueblo le rinda homenaje. Mis hermanos, cuando de adorar se trata, es lamentable, pero estos presidentes están actuando igual que el faraón, porque el faraón le dijo a Moisés que fueran solo ellos, pero que se quedaran los niños, que se quedaran las mujeres, que se quedaran los viejos, que fueran los que él decía nada más, y que los demás se quedaran. Hermanos, ¿no es esto algo parecido a lo que también estamos viendo hoy? Yo no sé cuántos de ustedes han mirado un video ahí que anda circulando que la iglesia adventista ha hecho, donde ahí están diciendo cuándo van a abrir, de cuánto va a durar el servicio, cuántos son los que van a entrar
Y claramente le dicen, y los de 60 años para arriba se quedan en casa. Y los de 12 años para abajo también se quedan en casa. La iglesia remanente, en vez de alzar la voz y vindicar a Dios, siguiéndole la agenda a este sistema. Hermanos, eso mismo hizo Faraón. Dijo, ¿cuándo iban a ir? Y dijo, ¿quiénes debían ir? Así le decía él a Moisés. Leamos Éxodo 10, versículo 8 al 11. Dice Éxodo 10, versículo 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y noten lo que él les dijo. Dice, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo les voy a dejar ir a vosotros y a los niños? Miren cómo el mal está delante de vuestro rostro. Ya lo oigo yo. Miren la pandemia, cómo está, se les van a infectar los niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, dijo. No será así, dice el verso 11. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Eso es lo que lamentablemente estamos mirando ahora con los faraones modernos. Y los pastores, algunos de la iglesia remanente, apoyando eso. No han entendido que a la fiesta de Jehová, todos los que estamos sanos debemos presentarnos para honrar su santo nombre. Está bien que se quede un hermano, una hermana, un niño porque está enfermo. Pero si estamos sanos, tenemos que darnos citas a la casa de Dios y exaltar su santo nombre. Y ningún presidente, ni ningún organismo mundial, ni ninguna pandemia debe privar al ser humano de adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia. Mis hermanos, aquí vemos que exactamente lo que Faraón hizo, ese está haciendo ahora. No se quiere dejar ir al pueblo, quiere mantenérsele retenido. No, mis hermanos, allí Faraón, cuando dijo, yo no conozco a ese Dios, ¿y cómo lo voy a dejar ir? Sencillamente estaba desafiando a Dios, porque es Dios el que demanda que todos sus hijos lo adoren. Mire, hermana White, cómo dice que este Faraón lo movía el desafío hacia el Señor. Dice, tanto el rey, dice, como el pueblo se regocijaban de su poder y se burlaban del Dios de Israel. Este espíritu creció hasta llegar a su mayor exaltación en el faraón a quien enfrentó Moisés. Cuando el caudillo hebreo se presentó ante el rey con un mensaje de Jehová, el Dios de Israel, no fue su ignorancia acerca del Dios verdadero lo que le sugirió la respuesta, sino que desafió el poder de Dios al responder, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Desde el principio hasta el fin, la oposición de Faraón al mandato divino no fue resultado de la ignorancia, sino del odio y de un espíritu de desafío. Patriarcas y Profetas, página 344. Sí sabía quién era el Señor. No ignoraba, pero para desafiar su poder es que dijo, ¿quién es? Yo no lo conozco. Hermanos, pero al hacer esta comparación entre el faraón y los que hacen los gobernantes hoy, tocante a dejarnos ir a la iglesia, no me malentiendan también si piensan que estoy alentando a una rebelión en cuanto a seguir las medidas sanitarias impuestas. De ninguna manera estoy alentando eso. Lo que estoy cuestionando es por qué César se ha entrometido tanto en lo que tiene que ver con Dios, violentando el derecho a la libertad religiosa. Pregúntate, mi hermano,
¿no era esencial en esta pandemia que los santos siguieran obedeciendo a Dios en cuanto a lo que dice Hebreos 10:25? Y que solo los enfermos se abstuvieran de asistir. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Leamos. Hebreos 10:25. Dice la palabra del Señor. No dejando de qué cosa, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, muchos sufrimos el no habernos congregado por tanto tiempo, buscando, como dije, aplanar la curva de contagios. Pero después de tanto tiempo sin lograr aplanar esa curva, no queremos acostumbrarnos a ya no congregarnos, como dice el versículo que muchos lo hacen. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy es un tiempo para buscar más de Dios, ¿no es cierto? Hoy es un tiempo cuando el pueblo debe buscar más del Señor, a reunirse, adorarlo, buscar su presencia, porque dice que Cristo viene pronto. Hermanos, ¿cómo es que estos hombres van a tener al pueblo de Dios remanente? Mire, ¿dónde está la mayoría del pueblo remanente ahorita? No, ¿dónde está en este día sábado? Están metidos en sus casas, hermanos, con su libertad coartada. Porque el faraón les dice, ¿cómo? Mira el mal que hay afuera, te vas a infectar. Hermanos y hermanas, ha habido ya, mire, y digo que no estoy alentando el ir en contra de las medidas sanitarias, sino que lo que estoy es protestando en contra de que César siga metiéndose en lo que es de Dios. Digo que no estoy alentando la rebelión, porque yo he exhortado, si los que quieren ver los videos de los temas anteriores, yo he exhortado a la iglesia de que el que está enfermito, el que tiene síntomas, pues que no llegue. He mandado incluso mensajes de texto a los miembros diciéndoles, hermanos, si alguien tiene fiebre o algún síntoma relacionado al virus, quédese en casa, pero a los demás, a los que están bien, les he animado para que en cuanto dieran la apertura, se hicieran presentes para adorar a nuestro Dios. Y así fue. En cuanto se dio la apertura en el estado de Texas, los hermanos que estaban anhelando ese deseo que tenían de congregarse, se hicieron presentes y se han dado indicaciones de cómo también tomar algunas medidas, algunas precauciones. Los hermanos han llegado y ahora ahí cantamos, oímos la palabra de Dios y también oramos por los que están enfermos. Hermanos, pregunto, ¿congregarse es esencial para la salud espiritual? Sí, mis hermanos, es esencial para la salud espiritual. Y solo el que esté enfermo no debería de ir a una reunión de adoración. Pero los sanos, César no tiene que estarles prohibiendo más. Ya por bastante tiempo se los prohibió. ¿Por qué les va a seguir prohibiendo? Eso ya es atentar contra el derecho a la libertad religiosa. Hermanos de nuestra iglesia Advenimiento en Texas, muy responsablemente, si han tenido algún síntoma, no han ido al templo, pero los demás han estado allí, gozándose delante de nuestro Dios, como lo estamos nosotros en este momento. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios aquí nos manda que no dejemos de congregarnos. Miren, hermanos, tenemos que tener confianza en el Señor. Por congregarse para adorar a Dios, si usted vino sano, ¿usted cree que Dios va a permitir que se enferme por adorar su nombre? Mire, nosotros ya llevamos varios días adorando al Señor y ningún hermano por estar reunido adorando el nombre de Dios se ha infectado. Los que se han infectado lo han agarrado de otras gentes, afuera,
pero no porque han llegado a reunirse para adorar a Dios. Porque, hermanos, no se nos olvide que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dijo Cristo? Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y cómo que el médico divino va a dejar que sus hijos se infecten? Hay que entender la palabra, no solo hay que leerla. Cuando hayan 2 o 3, dijo, reunidos en mi nombre. Y él no dijo, excepto en la pandemia. Él no dijo eso. Cuando hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo, dijo, en medio de ellos. Hay que entender esas palabras, mis hermanos. Aquí el Señor está con nosotros, dándonos su protección. Amén. Amén. Aquí está Jesús. Mis hermanos, pero hay una cosa que sí hemos visto en esta pandemia. Y es como una crisis sanitaria puede ser utilizada para generar una crisis religiosa. Pues al haber coartado la libertad de reunión, algunos pastores aquí en Estados Unidos inmediatamente pusieron demandas en contra del Estado. Porque eso es violar el derecho a la libertad religiosa. Y la pandemia nos permite ver hacia dónde vamos más adelante. La pandemia nos ha mostrado unos nubarrones de lo que viene en cuanto a cómo se va a violar la libertad religiosa. Estos pastores, que ninguno es del pueblo remanente, son de las que guardan el domingo, pusieron una demanda al estado de California porque no les ha permitido abrir los templos. Pero miren los jueces lo que decidieron ante aquellas demandas. Por eso digo, uno tiene que, mire, en esta pandemia usted puede decidir solo ver la peste, puede decidir solo ver a la gente que sufre, pero el que estudia las profecías decide ver en esta pandemia qué es lo que el diablo está cocinando para más adelante. Miren lo que los jueces dijeron ante las demandas que pusieron estos pastores prominentes allá en California. El juez Jesús Bernal dijo ante la demanda de uno de los pastores: una reunión religiosa, dijo, en persona, no es análoga a recoger comestibles, alimentos o medicinas, donde los individuos entran rápidamente a un edificio, no se relacionan directamente con otros, excepto en los puntos de venta, y se marchan apenas finalizada la tarea. En cambio, dice, esto, miren qué tremendo, se lo puse en rojo para que vea la ironía. En cambio, esto, dice, de reunirse en las iglesias, es más parecido a asistir a la escuela o a un concierto, actividades donde las personas se sientan juntas. Y con este argumento rechazó la demanda y le dio la razón al gobernador. Así razonó este juez Jesús Bernal. Comparó la reunión en las iglesias como asistir a la escuela o a un concierto. Ah, hermanos, qué argumento. Ahora miren el otro juez, en el otro lugar donde pusieron la demanda, en la otra corte. El juez John Méndez. Él dijo, incluso en tiempos de salud, dijo, los funcionarios gubernamentales a menudo deben alcanzar un delicado equilibrio entre garantizar la seguridad pública y preservar las garantías fundamentales de la Constitución. Pero durante las crisis de salud pública surgen nuevas consideraciones y los funcionarios deben preguntarse si hasta los derechos fundamentales deben dar paso a una necesidad más profunda, como controlar la propagación de enfermedades infecciosas y proteger las vidas de los más vulnerables de la sociedad. Y con ese argumento igual les rechazó la demanda que los pastores pusieron. Hermanos y hermanas, así como se han negado a aceptar las demandas a estos pastores, así como hasta los jueces, claramente yendo contra la misma Constitución, les han dicho que no se pueden reunir, hermanos, así nosotros podemos ir viendo
cómo estas catástrofes sirven para implementar leyes que vayan en contra de la experiencia religiosa de las personas. Estos pastores dijeron que querían abrir sus iglesias y hasta iban a obligar a sus feligreses que todos llevaran mascarilla. Y aún así los jueces les dijeron no. El gobernador es el que tiene la última palabra, y aunque la Constitución diga que tienes un derecho religioso, por cuestiones de esta salud que esté en riesgo, se los negamos. Mis hermanos, nosotros vemos que hay un problema de fondo en estas resoluciones de estos jueces, y es el presagio de lo que van a ser capaces las autoridades judiciales en el futuro en relación con los miembros del pueblo remanente y su libertad religiosa. Entendiendo, hermanos, como libertad religiosa, el derecho que tenemos de adorar o de no adorar, como también el derecho de guardar el sábado, el cual incluye no tener que trabajar o dar exámenes o competir en ese día, con base a una convicción que tenemos muy arraigada, y es que el sábado es el santo mandamiento de la ley de Dios. Pues la libertad religiosa tiene que ver con eso. También en un sentido más amplio, la libertad religiosa es un derecho que una persona tiene de profesar, practicar, propagar su fe o no hacerlo. Es el derecho que tiene de transmitirle su fe a sus hijos o a las personas que fueron confiadas a su cuidado. Hermanos, la libertad religiosa es un don espiritual, es un regalo que Dios nos ha dado. La libertad religiosa es el don de Dios para establecer relaciones de confianza o no en base a los dictados de la conciencia. Hermanos y hermanas, no se puede lograr la paz a través de una coerción. No se puede lograr la paz violándole a la gente sus derechos, porque esto es algo que Dios le ha dado al ser humano. Prácticamente, hermanos, Dios nos ha dado el derecho de la libertad religiosa como un regalo para que nosotros seamos libres hasta del pecado. Miren lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 3 al 5. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué, hermanos? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren ustedes, dice que hemos sido librados del presente siglo malo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esta libertad del presente siglo malo incluye hasta lo que puede haber detrás de artimaña por parte del enemigo en crisis como la que estamos enfrentando ahora por parte o en esta pandemia. Dice que el Señor nos hace libres del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a través de Jesucristo. Y esta libertad, hermanos, del presente siglo malo, Dios la otorgó cuando nosotros éramos impotentes, cuando nosotros no podíamos lograrlo por nosotros mismos, cuando como Pablo decíamos lo mismo que él dijo en Romanos 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, el cuerpo de pecado en el cual nosotros estábamos nos hacía
estar en una lucha desesperada. Necesitábamos ayuda, pues nuestro cuerpo de pecado nos llevaba a la muerte. Y como se los reiteró Pablo a los Gálatas, tuvo que venir Cristo para darnos liberación. Pues vea lo que dice Gálatas 4, versículo 1 al 9. Gálatas 4, versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Gálatas 4, 1 al 9. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Pero para qué vino? Versículo 5. Para que redimiera o libertara, en otras palabras, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Así nosotros miramos, hermanos, que Jesucristo apareció para darnos libertad del pecado. Apareció para libertarnos de la esclavitud en la cual estábamos condenados, porque la ley nos condenaba por haberla transgredido. Pero Jesucristo vino y después que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio la vida. Ahora dice él, el que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida. ¿Estamos agradecidos con el Señor? Tenemos la vida. Él nos libertó. Él con su sangre preciosa. Hermanos, la libertad con la cual el Señor nos ha rescatado ha tenido un alto costo. Ha sido con sangre que Jesús nos ha libertado. Y por lo tanto, esto es algo que debemos apreciar. Y debemos también denunciar cuando alguien nos la quiere quitar. Porque es una libertad amplia, que no solo abarca libertad del pecado, sino que libertad del presente siglo malo, de este mundo pecaminoso y de todas las artimañas de Satanás. Así que, hermanos, siendo que nuestra libertad ha sido posible gracias a un precio altísimo, este día, como pueblo remanente, alzamos la voz en defensa de la libertad. Esa libertad que Dios nos dio para adorar su nombre. Y decimos a los gobernantes, respétennos el derecho y no nos sometan a leyes que nos impidan adorar a Dios. Una curva no se aplana cerrándole las iglesias a los hijos de Dios. Ya se demostró. Se cerró las iglesias por ¿cuántos meses? Y el rebrote allí anda. No podemos entonces decir que el argumento para cerrarlas es para aplanar la curva, porque no la aplanó. Simplemente sirvió para darle gusto a Satanás de que aún su pueblo remanente estuviera confinado y no predicara dándole el sonido certero a la trompeta. A este día nosotros venimos aquí y decimos públicamente, no nos sometan a leyes que coartan la libertad religiosa. Este es un derecho sagrado que se tiene que respetar, aún en la forma en cómo nos queremos curar. Aquí se lo pongo, mire. Ministerio de Curación, página 186. No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos.
Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente de curación. Solo debe depender de Dios. En su dignidad varonil concedida por Dios, debe dejarse dirigir por Dios mismo y no por entidad humana alguna. ¿Qué les parece? Aún en asuntos de curación. Te vamos a obligar a ponerte esta vacuna porque esta es la que necesitas para el coronavirus. Y si yo digo no, yo voy a depender de mi Dios. Y con los tratamientos naturales, con los remedios de Dios, yo me voy a atender. ¿Por qué no respetar ese derecho? La sierva del Señor dice que aún en asuntos de curación, el ser humano debe depender de Dios y debe dejarse dirigir por Dios y no por entidad humana alguna. Y este mismo principio, hermanos, de libertad hasta en la forma en que nos vamos a curar, este mismo principio se aplica cuando se trata de asuntos espirituales, como el que se relata en Hechos capítulo 5. Allí hay un principio que debemos seguir. Hechos 5, versículo 29. Hechos 5, 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién dijo el apóstol esto? A los dirigentes religiosos que les estaba coartando la libertad a los discípulos. Cuando los discípulos vieron que su libertad estaba siendo coartada, ellos dijeron: en este caso vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de repente alguien dice: pero también dice la Biblia, da a César lo que es de César. Por es que de una manera prudente nosotros le damos a César lo que es de César, pero no vamos a permitir que César le quite a Dios lo que es de Dios, porque Dios para eso tiene a sus hijos, para que lo reconozcan como el dueño y señor de todo y que lo adoren. Nosotros miramos acá que hay circunstancias, hay momentos cuando si va a impedir que Dios sea honrado y glorificado, entonces se elija obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto que nosotros estamos presentando este mensaje como una advertencia a lo que viene, porque mis hermanos, muy pronto nosotros vamos a tener una ley que conocemos como la ley dominical, la cual estará, hermanos, también dada en circunstancias o en trasfondos como las catástrofes que van a venir. Y allí, hermanos, nosotros vamos a tener como cristianos que decir lo mismo que dijo el apóstol Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando César le quiere quitar a Dios lo que le corresponde, el cristiano se debe poner de parte de Dios. Debemos decir, como Martín Lutero, lo siguiente. Conflicto de los Siglos, página 170 a la 171. Si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacer de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Así, hermanos, cuando tenga que ver con el sábado, tenemos que actuar. Hoy por hoy, ahí vamos con la prudencia y viendo a ver a dónde le cedemos a César aquí. Vamos viendo a ver de qué manera acomodamos. Pero cuando se trate del Santo Sábado, ahí, hermanos, tenemos que ser muy radicales en nuestra fe y no transigir con nuestros principios. Tenemos que exaltar el nombre de nuestro Dios. La pandemia está sirviendo de ensayo. Los jueces ya le han negado el derecho de libertad religiosa a pastores. Esto es un indicio de lo que se hará más adelante.
tenemos que prepararnos, mis hermanos, porque la prueba va a llegar. La prueba va, hermanos, a venir en contextos como estos que estamos viviendo ahora. Cuando vengan, hermanos, reglas impositivas en contra del pueblo remanente, los efectos van a ser, pues, hasta de decreto de muerte en contra del pueblo fiel de Dios. Hermanos, nosotros vamos a mirar una prueba más adelante que no será solo de confinamiento, de quédate en tu casa, sino también de recibe la ley dominical para que puedas comprar y vender. Pero como los apóstoles vamos a tener que decidir a quién obedeceremos. Miremos en esta pandemia lo que viene y mantengámonos agarrados de la mano de Jesucristo. Mantengámonos orando y consagrados al Señor para que seamos valientes y nos pongamos de parte de Jehová nuestro Dios. Dice el don de profecía, se va a hacer una oposición y se va a ridiculizar a los que traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Y se va a hacer esta pregunta: ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Conflicto inminente, página 76. Debemos hacernos estas preguntas. Debemos mirar lo que está sucediendo ya a nivel judicial con estos jueces que dictaminaron en contra de esos pastores que salieron en defensa de la libertad religiosa. Debemos mirar allí nosotros ya indicios de lo que viene cuando se imponga ese falso día de reposo. Entonces, hermanos, cuando eso suceda, debe prevalecer la voz de Dios que está en Deuteronomio 11, versículo 13 al 14. Deuteronomio 11, versículo 13 al 14. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Hermanos y hermanas, obedecer cuidadosamente a los mandamientos de Dios es lo que nosotros debemos proponernos siempre, aun las circunstancias sean difíciles. Llegará el momento cuando nos vamos a ver confrontados entre si el domingo o el sábado para poder comprar y vender. Pero si desde ya hemos elegido el sábado, que Dios nos ayude, como dijo Lutero, a seguir siendo fiel a la palabra de Dios. Mis hermanos, sigue diciendo la sierva del Señor. Vi, dice, que en cada caso es nuestro deber obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios pronunció con voz audible desde el Sinaí y que grabó luego en piedra con su propio dedo. Por eso es que hemos respetado algunas leyes de no abrir los templos por un buen tiempo, porque todavía esas leyes no están en conflicto con la ley superior que Dios pronunció en el Sinaí, como son los 10 mandamientos. Hemos venido allí acomodando, cediendo, pero tenemos que denunciar de que esto ya se pasó.
ya se pasó de lo que es la prudencia y se convirtió en una violación clara a nuestros derechos religiosos. Pero nos mantendremos observando. Pero cuando se trate del sábado, hermanos, allí dice la sierva del Señor que tenemos que elegir obedecer solo a Dios. Sigue diciendo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice Jeremías 31:33. El que tiene, dice la sierva de Dios, la ley de Dios escrita en el corazón, obedecerá a Dios antes que a los hombres. Y desobedecerá a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, enseñados por la inspiración de verdad e inducidos por una buena conciencia a vivir según toda la palabra de Dios, tendrán su ley escrita en el corazón como la única autoridad que puedan reconocer u obedecer. La sabiduría y la autoridad divina son supremas. Nosotros, hermanos, guardamos los mandamientos de Dios porque amamos a Jesucristo. El amor a Jesucristo nos lleva a guardar sus mandamientos. Por eso ya no están escritas en unas tablas de piedra. Están escritas, dice, en el corazón, para que las amemos y para que las obedezcamos por amor. De manera, mis hermanos, que nosotros estamos aquí este día hablando de la libertad como algo sagrado, como algo precioso y como algo que lo hacemos libremente también de obedecer los mandamientos y que pues pedimos que no se nos quite más la libertad como la han quitado en esta pandemia. Creo que es oportuno leer Gálatas 5, versículos 1 y 2 en este momento. Gálatas 5, versículos 1 y 2. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hermanos, noten el versículo 1, que estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y si tenemos que morir por permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, si tenemos que ir a la cárcel, si tenemos que pagar a saber cuánto de multa, de sanciones económicas, hay que considerar, hermanos, que la libertad tiene su precio. Pero el Señor nos dice, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no se sometan, dice, al yugo de esclavitud. Oh, mis hermanos, es verdad que está hablando de la libertad del pecado, pero también antes dice que fue para liberarnos de este mundo malo también en el que estamos. Mire 2 Corintios 3:17, que fue la lectura bíblica. Tremendo versículo. 2 Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? Allí hay libertad. Pregunto, ¿tenemos al Espíritu Santo con nosotros? Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo, qué debe haber? Libertad. Ah, mis hermanos, aunque el hombre siempre quiere quitar la libertad, Dios siempre dice, los he hecho libres y los hice libres con mi propia sangre, que fue el precio que pagué por ellos para que fueran libres. El don de profecía dice que en el siglo XVII, miren lo que ocurrió. Millares de pastores fueron depuestos de sus cargos. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualquier reunión religiosa
que no fueran las sancionadas por la iglesia. Ya están hablando ahora de poner multas, sanciones económicas a los que abran las iglesias. Ya ocurrió, dice, se le prohibió al pueblo, dice en el siglo XVII, se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualquier reunión religiosa que no fuera la sancionada por la iglesia. Y los, está hablando de la iglesia católica, los que no pudieron dejar de reunirse, dice, para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo ¿a dónde, hermanos? En callejones oscuros, en sombrías bujardías y en estaciones propicias en los bosques a medianoche, en la protectora espesura de la floresta, como en templo hecho por Dios mismo. Aquellos esparcidos y perseguidos hijos del Señor se reunían para derramar sus almas en plegarias y alabanzas. Pero a despecho de todas estas precauciones, muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, dice, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía acallar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa, que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Conflicto de los Siglos, página 257. Noten, baluarte y gloria de los Estados Unidos ha sido la libertad, pero ese baluarte hoy estamos viendo nosotros cómo se va a resquebrajar más adelante con lo que ya se está haciendo. Y por decir estas cosas, a uno no lo bajan de alarmista o de extremista, pero ya el don profético anticipó de que así nos llamarían, por estar diciendo lo que va a venir por lo que estamos mirando. Mire lo que dice la sierva del Señor Elena White. Hasta ahora, dice, se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa va a adquirir dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se van a unir en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. No lo bajan a uno de loco, de extremista, de alarmista, por estar dando la voz de advertencia. Se ha declarado disociadamente que ese país, o sea, los Estados Unidos, no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Bueno, entonces, ¿por qué estos jueces le negaron el derecho ya a estas personas hoy? Pero a medida, dice, que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Conflicto de los Siglos, página 591. Hermanos y hermanas, a veces uno aparece con estos mensajes y como que desentona de lo que todo el mundo está diciendo. Pero es que, hermanos, nosotros estamos como atalayas en los muros de Sión y tenemos que advertir al pueblo de lo que estamos viendo, del peligro que viene. Mire, ve esta nota. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Alguien me dijo el otro día: pastor, dicen que usted está mal en esta pandemia porque usted mucho habla de política. Y yo le digo, hablo de política, pero no hago política. Y si hablo de política es porque en las profecías aparece la política. Y el ciego o el que no estudia no sabe por dónde la política lo va a agarrar. Así que no confunda. Hablo de política, pero desde la óptica profética, pero no hago política. Aquí está claro, dice que los hombres desean que les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, dice, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia, como muchos pastores adventistas están haciendo ahora. Ahí se van solo por la diplomacia. Habla de amor, dale ánimo a la gente. La gente tiene miedo que le vaya a dar el coronavirus. Preséntale a Cristo que los va a liberar. Y no hablan de estas cosas tampoco. De estos peligros que se divisan, que se acercan.
Dice que algunos en la reforma dijeron, vamos a llevarla así como decimos, suavecita para no tener problemas. Pero dice el Espíritu de Dios vino sobre ellos, dice como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar, dice, los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Conflicto de los Siglos, página 591. Fácil es para uno, hermanos, no andar hablando estas cosas. Fácil es, mire, hay tanto en la palabra de Dios para predicar y no tocar estos temas. Pero se deben tocar. Ya casi voy a terminar, pero necesito que oigan estas palabras. Las autoridades, hermanos, harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora, dice, está comenzando. Y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Deseado toda la gente, página 583. Pero noten, ya se está comenzando, dice, a mirar esto. De que las autoridades hacen leyes para restringir la libertad religiosa. Hoy se hacen como resultado de la pandemia para que no te infectes, pero las que se harán en contra de la ley de Dios, esas son para las cuales estamos advirtiendo a la gente que elija amar a Jesucristo y guardar sus mandamientos desde ya y ser fieles para que no claudiquen. Sigue diciendo el don profético, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Ahí sí los presidentes van a ir haciendo todo lo que los Estados Unidos hace. Pero ahorita que el presidente que está reconoció que es una injusticia tener las iglesias cerradas, ahí los demás presidentes de Latinoamérica y de otras partes están calladitos. Ahí no están siguiendo el ejemplo. Mis hermanos, pero viene un día, dice, cuando los habitantes de todo país del globo van a ser inducidos a seguir el ejemplo de Estados Unidos cuando se imponga la ley dominical. La cuestión del sábado, dice, va a ser el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Las demás naciones van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Yo diría el mal ejemplo. Si bien estos encabezarán, dice el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es lo último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios. Cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. ¿Y cómo va a actuar Dios, hermanos? Veamos Isaías 28, versículos 21 y 22. ¿Cómo Dios actúa? Isaías 28, versículos 21 y 22. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, dice, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Interesante. La sierva del Señor dice que cuando se imponga la ley dominical, sabed, dice, que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Y luego aquí dice que cuando el Señor actúa, hace una extraña obra. Él se levanta para hacer una obra extraña en la cual está involucrado su enojo. Hermanos y hermanas, el Señor va a actuar contra
este mundo pecaminoso cuando ya haya llenado la copa de la iniquidad este mundo. Entonces se van a cumplir estas palabras. El Señor va a actuar. Pero cuando el Señor actúe, hermanos, Él a nosotros nos va a dar su protección. Va a actuar para castigar a unos, pero va a actuar para proteger a sus hijos. Pues así lo dice Malaquías capítulo 3. Vamos a Malaquías 3:17. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Gloria a Dios, porque seremos, cuando Dios actúe, seremos y ya somos su especial tesoro. Y Él dice, nos va a guardar. Él estará de nuestro lado. Y ahora mire, Malaquías siempre capítulo 4, versículo 1 y 2. Porque he aquí, dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué hermoso va a ser el Señor poniéndose del lado de su pueblo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice Daniel, se va a levantar. Él entonces, hermanos, va a traer en sus alas salvación para nosotros. Para terminar, quiero decirles que aunque ahora hay un presidente que ha dicho que repara la injusticia en contra de la iglesia, lamentablemente esas palabras no tienen efectos permanentes ni globales, pues ya a las iglesias se les está amenazando nuevamente con cerrar. Y dicen de que no tiene él ninguna autoridad para decir eso, sino que solamente los gobernadores. De manera, hermanos, que es posible que nos sigan quitando libertades, pero hay una libertad que nunca nos van a quitar, y es la libertad del pecado obrada por nuestro Señor Jesucristo. En esa libertad, hermanos, nosotros mantengámonos perseverando. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué cosa? De la ley del pecado y de la muerte. Somos libres por la gracia de Jesucristo. Y en esta libertad nosotros debemos permanecer. Esta libertad no nos la va a quitar nadie. Por la gracia de Él estaremos, aunque metidos en un calabozo, metidos en un lugar oscuro, allí en nuestro interior seremos siempre libres por la gracia de Jesucristo. Ahora vea lo que dice Colosenses 1, versos 13 y 14. Colosenses 1, verso 13 y 14. Dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Noten, el Señor dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas.
Hermanos y hermanas, ¿está usted disfrutando de la libertad que Cristo ha logrado para usted? Hermanos, si ustedes todavía están por ahí acariciando algún pecado y sienten que son esclavos de ese pecado, si ustedes caen rendidos a los pies de Jesucristo hoy, Él los libera de eso. Hay poder en Jesús para liberarnos del pecado y de la muerte. Así que disfrutemos, hermanos, de la libertad que hay en Cristo. Dice la sierva del Señor, Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si ésta, por la persistencia en la transgresión, se inclina por completo al mal y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede Él hacer? Camino a Cristo, página 34. De manera, mis hermanos, que aprovechando que por la gracia del Señor los hombres y mujeres pueden ser libres, vengamos a Jesucristo hoy y seamos libres del pecado. Si usted todavía anda con pensamientos sucios y está esclavizado por pensamientos sucios, ya sea con mujeres o con hombres, con pornografía o con lo que fuera, si usted tiene su mente esclavizada por ese pecado del sexo ilícito, hermano, hermana, Jesucristo le quiere libertar de eso ahora. Jesucristo quiere libertar también a aquel que es esclavo de la crítica y que todo el tiempo vive criticando, todo el tiempo vive juzgando, todo el tiempo todo lo ve malo. Hay una esclavitud que tiene de la lengua. Si usted, mi hermano, hermana, independientemente del defecto que usted tenga, pero sabe que hay algo con lo cual el enemigo lo esclaviza, ríndase a Jesucristo ahora y sea liberado de eso. Dice el Señor que Él ha derramado mucha sangre para que nosotros seamos libres. De manera, mis hermanos, que aunque nos quiten libertades de reunión, que no nos quite nadie la libertad del pecado, porque nuestro libertador murió para que seamos libres y libres para siempre. Vamos a orar para que Dios nos ayude a mantenernos tomados de su mano, a consagrarnos, a rendirnos a Él y así, hermanos, ser leales a Él también. Vamos a arrodillarnos. Amado Padre Celestial, hoy quisimos, Señor, presentar un mensaje en relación con la libertad religiosa por la amenaza, Señor, que a esto se ha hecho, y la violación que se ha dado, Señor, ya en esta pandemia a ese derecho. Nosotros somos un pueblo, Señor, que estamos parados en los muros de Sión como atalayas y estamos haciendo esta labor de centinela, anunciando a la gente que algo más grande están pensando hacer con la libertad. Mucho más, Señor, terrible de lo que hemos visto hasta ahora. Padre, el enemigo se ha aprovechado en esta pandemia de mover sus hilos y también, Padre, hemos visto ya hacia dónde, Señor, se dirige todo. Padre, sabemos que los presidentes hoy pueden decir una cosa y mañana pueden decir otra. Sabemos, Padre, que la política incluso puede hacer que cambien. Pero nosotros sabemos, Señor, que un pueblo advertido sabrá cómo moverse cuando el peligro llegue. De manera, Padre, que te damos gracias por la advertencia que nos das en tu palabra, por el llamado que nos haces a permanecer firmes en la libertad que hemos obtenido en Cristo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos mantengamos libres del pecado, porque solo los que estén libres del pecado podrán también ser libres en todos los otros sentidos. Ayúdanos, Señor, a que cada día anhelemos que nuestro libertador nos libere de cualquier pecado, de cualquier cosa acariciada, de cualquier esclavitud en la cual estemos. Señor, te pedimos que anhelemos ser librados de eso. Padre, te rogamos que en ese día difícil, cuando tenemos que decidir si obedeceremos al hombre o a Dios, Señor, que nosotros elijamos obedecer solo a Dios. En tus manos nos ponemos y rogamos tu bendición y también que nos des ese espíritu de lealtad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.